Buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana queremos dar gracias a Dios por su amor y por su misericordia, porque solo por Él estamos aquí, a pesar de tantas cosas que hemos escuchado, a pesar de tantas cosas que hemos oído. Quiero decirles en esta mañana que la palabra de Dios dice quién es nuestro socorro y quién es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y para eso vamos a leer el libro de Salmos 121. Y la palabra de Dios dice así. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Todo mundo se pregunta eso. Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Promesa, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios nunca duerme. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Promesa, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ese es nuestro socorro, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, con Cristo somos más que vencedores. Es la promesa que tenemos en Cristo Jesús, Salvador y Dios nuestro. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero entrar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Yo sé que sentimos triste porque no estamos aquí alabándole a Dios nuestro Señor, pero no estemos tristes. Desde sus casas, alaben al Señor, júntense familias, hablen de la palabra de Dios. Dice la Biblia que debemos de cantar himnos. En Salmos 103:19 nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, domina sobre todos. Así que Él está sentado todavía en el trono. Y nosotros lo único que podemos hacer es creer en Él. Él nos ha prometido que nos va a proteger. Él nos ha dicho que siempre va a estar con nosotros.
Pero esta mañana quiero hablarles acerca de que Jesús profetizó de todo lo que está pasando. Un día en Lucas 21, estaba él afuera del templo enseñando, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué dijo eso? Porque el edificio, no importa cuán preciosa es el edificio, lo que cuenta qué es lo que está pasando adentro. Igual en su cuerpo. Podemos nosotros comprarnos mejor ropa y vernos bien, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú en tu corazón? Jesús sabía que atrás de esa fachada estaba la hipocresía, la opresión, el rechazo del Mesías y del Evangelio. Estaban planeando la muerte del Hijo de Dios en las manos de las autoridades religiosas. Esto es algo similar que leemos en Ezequiel capítulo 8. Ahí en el capítulo 8, comenzando con el versículo 5 al 18, ahí Ezequiel dice la palabra de Dios que lo levantó en espíritu y lo llevó en el templo. Dice la palabra de Dios que ahí había 11 ancianos. El Señor lo hizo ver todo lo que estaba pasando en sus corazones. Había inmundicia, había toda clase de maldad. ¿Cómo está tu corazón? Eso es lo que cuenta. Dios nuestro Señor le dice a Samuel, cuando el Señor iba a elegir un rey, y Samuel dice, tal vez a lo mejor es uno de estos porque está altote y bien fornido. Y Dios le dice, no. Nosotros vemos la apariencia, pero Dios nos ve en nuestros corazones. Estos ancianos estaban adentro del templo. ¿Qué estaban haciendo? Nada más pensando la maldad. Es tiempo de que nosotros, los cristianos, nos levantemos. Comencemos a ver lo que está pasando. Limpiémonos de toda maldad. Despojémonos de nuestros pecados. Tal vez a lo mejor usted dice, yo ya estoy limpio. Hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de inspeccionarnos cómo estamos. En Lucas 21:7 dice, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estén pasando todas estas cosas? Cuando nos vemos confrontados con cualquier desastre, comenzamos a alarmarnos y nos preguntamos, ¿cuándo? ¿Qué es lo que debemos de esperar? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos escapar? Jesús les dice a los discípulos, les voy a dar 3 señales, lo que deben de esperar.
Uno de ellos es los falsos profetas. Hoy en día se levantan hombres diciendo que son profetas. Ya no hay profeta. Jesús fue el último. Él es todo. Él es el sumo sacerdote. Él es todo. Ya no hay nada que profetizar. Y luego nos dice el número 2, que hay caos políticos. Y eso es lo que estamos viendo. Hay políticos que hacen lo que la gente les dice que deben de hacer o lo que ellos aman lo que quieren hacer. Otros profesan creer en Dios para obtener el poder. Y luego, desastres naturales. Hemos visto años atrás incendios, terremotos, inundaciones. Y lo que estamos viendo hoy, también eso profetizó el Señor. Los políticos se aprovechan de nuestro temor, promoviendo lo que la gente quiere oír. Otros profesan amar a Dios para obtener el poder. Otros siguen lo que la gente pide, quitando la palabra de Dios en las escuelas. Prohíben que se hable de la palabra de Dios en unos lugares, pero aún no ha prohibido para que nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Pero esto comienza en tu casa. Dice la palabra de Dios que hoy en día el hombre es el sacerdote de la casa. ¿Cómo guías a tu familia? Déjate guiar por Dios. Entrégale el corazón a Dios para que Él tome el control de tu vida, el control de tus hijos, el control de tu matrimonio. ¿Cómo está tu corazón, hermano? En Efesios 5, 14 al 20, nos dice el Señor: despierta tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás dormido como Sansón o como Jonás? Estos hombres, Dios los escogió para que hablaran de la palabra de Dios, pero se pusieron a dormir. Tenemos muchos ejemplos de aquellos grandes siervos de Dios que aun cuando se les prohibía tener compañerismo con Dios, ellos se acordaban la promesa de Dios. Uno de ellos es: clama a mí y yo te responderé. No te dejaré ni te desampararé. En Salmos 91 está lleno. Lean Salmos 91. En uno de ellos dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La promesa de Dios. Agárrate de esa promesa de lo que Dios nos dice. Agárrate de esa promesa de que Dios nos dio. Encontramos en Hechos 5, 25 al 29. Cuando el hombre les prohibía que hablaban de Dios, ellos decían: no podemos dejar de hablar lo que nosotros presenciamos. ¿Cómo estás tú con Dios? Ellos se les prohibió, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
En Daniel 6, 10 a 11, aun cuando se nos prohíbe orar y hablar de la palabra de Dios, nosotros que conocemos la palabra de Dios, ese nuevo pacto que Dios nos dio, Jesús en la última cena les dice: este es mi pan y el vino es mi sangre. Este es el nuevo pacto que se va a derramar por muchos. Así, hermano, cuando nosotros comemos ese pan, sabemos que amamos a Cristo. Cuando tomamos el vino, sabemos que somos limpiados, porque Él simboliza la redención. Ahora, estos hombres, aun cuando se les prohibió hablar de Dios, Daniel entraba en su aposento y oraba 3 veces diario. ¿Cómo está tu relación con Dios? En momentos difíciles es cuando más debemos de buscar a Dios. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteos 1:2, el hombre natural no conoce a Dios y a nosotros se nos encargó para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es hacer convivios. No es estar en la iglesia todos los días, sino que es hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. La voluntad de Dios es: ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Te ha cambiado? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Mejoró desde que conociste a Dios? ¿Cómo te llevas con otro cristiano? Se supone que es tu hermano, porque fuimos redimidos por un mismo Dios. Dice la palabra de Dios, cuando tú vienes a orar en el altar y de ahí te acuerdas que estás en eminencia con un hermano, es mejor que des vuelta, arregla las cuentas con el hermano y después vienes y Dios te escuchará. Cuando andamos en pecado, Dios no nos escucha. ¿Cómo estás con Dios? ¿Te falta cumplir algunos que he mencionado? El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrás motivo de gloriarte solo con respecto a sí mismo y no en otro. El apóstol Pablo nos exhorta a todos que oremos por los hombres, por los que no conocen a Dios. Creen más lo que dice el hombre, creen más de lo que están viendo. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas van a pasar. Es tiempo de que regresemos. Los cristianos nos levantemos en oración, clamemos a Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pablo nos dice en Gálatas 6:4 que debemos de inspeccionarnos. Nos exhorta a que oremos por todos los hombres, por los que conocen a Dios. Creemos que nosotros podemos ayudar a cambiar al hombre. Me van a decir, hermanos, ¿cómo vamos a cambiar al hombre nosotros?
¿Cómo te comportas? ¿Cómo es tu hablar? ¿Te ha cambiado Cristo? ¿Cómo es tu manera de ser? ¿Eres el ejemplo? Porque Dios nos dice que nosotros somos la sal. Nosotros somos ese pueblo asentado en el monte. Nosotros somos la luz para los que no conocen a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo estás con Dios? En Isaías 26, 14 al 21, nos dice que entremos en nuestros aposentos, que estemos ahí mientras Él venga y haga lo que tiene que hacer. No tiene sentido, hermano. Los israelitas también a lo mejor pensaron lo mismo que nosotros. Cuando Dios les dice que deberían de matar un corderito, que asaran la carne y comieran, y con la sangre pintaran el dintel, porque iba a venir el ángel a medianoche y matar a todo primogénito. Pero Dios vio la sangre y no entró. Hoy en día estamos igual, hermanos. Si tú has comido el pan de Dios, que es la palabra de Dios, si has tomado la sangre, te ha limpiado, te ha redimido. Dios, cuando la sangre ve, está sellado con el Espíritu Santo. Tal vez a lo mejor no tiene sentido. No temas. Él nos dijo antes de que se fuera, va a haber aquí en el mundo problemas, pero tú no temas. Hay paz conmigo, hay tranquilidad. Yo doy mi paz no como el mundo lo da. Mi paz no es así. Yo te doy paz aquí en el corazón. Eso es lo que nos agarramos, hermanos. Los israelitas a lo mejor no entendieron. Cuando el Dios nuestro Señor los sacó de la esclavitud, ¿de dónde te sacó Dios a ti? ¿Qué hizo Dios en tu vida? La palabra de Dios dice que somos como un trapo sucio. Y cuando Dios te limpia tu vestidura, queda más blanco que la nieve. Dios nuestro Señor nos limpia de toda inmundicia. Pero nosotros, hermanos, necesitamos hacer la obra que Dios nos ha dejado. Debemos de ser ejemplos de otros. Debemos de hablar de Cristo. Pablo se gloriaba a través de la cruz del Calvario. Él dijo: yo no vengo a hablarles aquí con palabras angelicales. Yo vengo a hablarles de aquel que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que debemos de hablar, hermanos. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí? Dios nuestro Señor les estaba diciendo a los discípulos, y este no es nada. Hermanos, cuando Dios nuestro Señor estaba aquí en el mundo, leo en su palabra que Él estaba en el jardín, llorando, angustiado. Dice que sudaba gotas de sangre. Y les dice a sus discípulos, sus dos discípulos: vengan, oren por mí, porque el Espíritu quiere
pero la carne es débil. Nosotros, hermanos, no podemos orar ni siquiera una hora. Debemos de orar. Debemos de pedir a Dios que sane nuestra tierra. Debemos de pedir a Dios que todo esto, lo que está pasando, que no entremos en temor. Debemos de creer en la promesa que Él nos dio a ti, cristiano, y a mí. No te dejaré ni te desampararé. Nada más, lo único que debemos de hacer es creer, tomar la palabra de Dios y almacenar en nuestros corazones, y de aquí salen cosas buenas para instrucción a los hombres. Cristianos, despertemos, avivan el espíritu, oremos a Dios. Iglesias, no estemos en eminencia, no estemos distanciados. La iglesia no es tuyo ni mío, es de Cristo Jesús. Él la compró con su propia sangre. Despertemos, oremos, levantemos las manos. Mi preocupación es por los jóvenes, es por la generación que viene. Mi preocupación no es que cuánto sé yo. Mi preocupación es por los que vienen, para enseñar, para predicar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de preocuparnos nosotros los cristianos, de instruir a nuestros hijos. Dice en Hebreos que no seamos como aquellos que no se quieren congregar. Oh Señor, si a ti te salvó Cristo, si tú sabes que te compró con su sangre preciosa, tú sabes de quién eres. No tienes tu dominio propio, porque tienes a un amo. Tal vez, a lo mejor vas a pensar que eres esclavo de Dios. Sí, pero eres un esclavo libre. Oh Señor, esta mañana yo te pido que tu Padre mío quites todo lo que está pasando, el temor del hombre, el temor, Señor, de toda la nación. Señor, mi anhelo es que nos despertemos, comencemos a clamar, comencemos a regresar a ti, como le dijo a Salomón: he escuchado tu oración, pero una cosa hay, que aquí en la casa de oración debes de venir, debes de postrarte, humillarte ante mí, y yo sanaré su tierra. Esta mañana queremos que, Señor, tú sanes la tierra, que tú, Padre mío, quites todo lo que está pasando, que tú, Señor, hagas, Señor, tu voluntad, no como yo la quiera, Señor, sino lo que sea tu voluntad. Ven a mí, dice el canto. Ven a mí, dice el canto. Esta mañana el hermano va a entonar el canto. Ven a mí, regresen a mí, dice el Señor.
Vengan. Ustedes en casa, levanten las manos, doblen rodillas, clamen a Dios, corazones unidos, regresen a mí, dice el Señor. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Dice la palabra de Dios: Si enfermo vengan te a mí sientes todos los que están trabajados y cansados. será tu Vengan a mí Doctor celestial, y yo les daré descanso. y hallarás en sus brazos también medicina que cure su mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, Él es he mejor aquí medicina. tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu
por qué temer de nada. El Señor dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Amén. Es una promesa que el Señor nos ha regalado y como hijos de Dios hemos puesto esa promesa en el corazón. Vendrán tribulaciones, vendrán rumores de guerras, hermanos, vendrán enfermedades, pero estamos seguros en Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo en su palabra en Salmos 27:1, dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay nada, hermanos. Para los que tenemos la promesa de Jesús, tenemos una promesa tan grande, hermanos, de la que nos podemos agarrar. Y esa misma promesa, hermanos, se las quiero dar a todos los oyentes, a todos aquellos que no han conocido a Dios. Dice la palabra del Señor que si vienes a Él, le entregas su corazón, Él tiene un regalo especial para ti. Amén. Esa es la vida eterna, hermanos. Aquella vida eterna que Él me dio a mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Pero dice en Romanos 8:1, ya no hay condenación. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y esa misma esperanza, hermanos, te está esperando a ti que no conoces a Jesús. Entrégale tu corazón y Él te va a dar la paz, no como el mundo la da. Es una paz que trae a tu corazón, aunque venga lo que venga. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios.